iglesia soy, y tú también. En el bautismo renacimos a una vida singular y a confirmar hoy nuestra fe, lo proclamamos compartiendo el mismo pan. Regularmente a todos nosotros nos gusta escribir y también que nos escriban. Es bonito recibir una carta de vez en cuando, o una nota, o un mensaje. Existen cartas de recomendación, de felicitación y comerciales. Puede ser que simplemente enviemos un mensaje de diversa índole y con distinta finalidad. Nos encanta recibir buenas noticias. ¡Ay, cómo añoramos las buenas noticias! Esas que nos llenan de alegría, como cuando nace el niño que esperábamos en la familia y llegan a decirnos qué lindo, o nos envían un mensaje por el WhatsApp. Hermoso recibir esas buenas noticias. En la actualidad hay tantas formas en las que escribimos y casi sin darnos cuenta vamos escribiendo, según los casos, páginas de carácter legislativo, epistolar, apocalíptico y hasta evangélico. Hola hermano, hermana, qué bello, qué hermoso es tenerlos de nuevo a ustedes aquí escuchándonos, y qué hermoso es poder transmitir un mensaje positivo hacia ustedes. El género legislativo. El género legislativo es aquel que en la Biblia aparece presentado como colecciones de normas, leyes y costumbres, principios y decisiones, ordenanzas y preceptos, por los que el pueblo al que pertenecen se rigió a través del tiempo. Normalmente, los códigos legislativos antiguos y modernos, como nuestra Constitución política, el Código de Trabajo o la Ley de Tránsito, los encontramos entre libros independientes entre sí. Las leyes no figuran en la Biblia de esta manera, sino que se encuentran entrelazadas, entretejidas en los recuerdos de los orígenes mismos del pueblo, en su constitución y su fundamento. Exceptuando el libro del Génesis, las leyes se encuentran en todos los libros del Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, muy en especial en el libro de Levítico, que nos presenta leyes para el culto. En estos libros podemos ver que las leyes del pueblo se mezclan con su historia y con sus acontecimientos. Así, por ejemplo, dentro de la historia narrada por el libro del Éxodo, encontramos varios códigos de leyes desde el capítulo 19 hasta el capítulo 40. Allí aparecen, entre otras leyes, los 10 mandamientos, el código de la alianza, leyes del culto y del santuario. El género apocalíptico. El término apocalipsis, raramente bien utilizado en redes sociales, es de origen griego y significa revelación. Pero, ¿revelación de qué? Lo que se revela es el futuro, lo que sucederá en los últimos tiempos, lo que será el final de la historia, y al final es el triunfo de Dios sobre las fuerzas del mal. Esta forma de expresión, llamada apocalíptica, fue muy popular entre los 2 siglos anteriores a Jesucristo. Es una forma profética de escribir, en la que sus autores presentan el mensaje en forma de visiones, figuras, signos y comparaciones. De esta manera, los números, los colores, las figuras de animales, las partes del cuerpo, los terremotos o cataclismos y demás detalles que vemos en estos pasajes son figuras simbólicas que quieren dar un mensaje o significan algo. No fueron escritas con el fin de asustar e impresionar, sino todo lo contrario, para consolar, animar, fortalecer la fe del pueblo en tiempos difíciles o de persecución.
Por tal razón, sería absurdo interpretar estas páginas al pie de la letra. En el Antiguo Testamento, el libro más representativo de este género es el libro de Daniel, también el de Ezequiel y algunos pasajes del profeta Isaías y Joel. En el Nuevo Testamento tenemos el Apocalipsis, atribuido a San Juan, que fue escrito para los cristianos perseguidos por el Imperio Romano. El género epistolar. Epístola o carta es una comunicación íntima y amistosa, muchas veces familiar, que se realiza por escrito entre dos o más personas. A veces se llama epístola, lo cual indica un género literario mucho más serio o solemne, que se convierte en un recurso para desarrollar un tema cualquiera. Este género abunda mucho en la literatura bíblica y a veces se presenta entremezclado en los libros de género histórico. Ejemplo, 2 de Samuel 11, del 14 al 15, Primera de Reyes 21, del 8 al 11, o de género apocalíptico. Ejemplo de este género literario en la Biblia son las cartas del Hijo del Hombre a las 7 iglesias en el libro del Apocalipsis, Apocalipsis 2, 3. Además, es importante recordar que de la totalidad de los escritos del Nuevo Testamento, 21 son cartas dirigidas a individuos particulares o a algunas comunidades cristianas. Las más conocidas y densas son las de San Pablo. El género evangélico. La palabra evangelio significa buena noticia. En este caso, la más hermosa y significativa noticia que hemos escuchado, la de Jesús, Mesías e Hijo de Dios. Confrontemos Marcos 1:1. Con esta noticia nos llega el anuncio de la salvación que se ha hecho presente en Jesús de Nazaret. Salvación que había sido anunciada y prometida en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, capítulo 52, versículo 7. Un creyente ve en Jesús de Nazaret al Salvador del mundo y escribe el Evangelio para ayudar a otros a creer en el Señor. Juan 20, 30 al 31. Pero primero es el anuncio de la salvación. Marcos 1:15, Mateo 4:23, que lo hace Jesús hablando de la buena noticia del reino. Luego, este evangelio es predicado por los apóstoles y discípulos a todos los pueblos. Confrontar Marcos 16:15, Romanos 1, del 1 al 3. Finalmente, es puesto por escrito en los 4 evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los evangelios escritos no son una biografía o descripción exacta de la vida de Jesús. No intentan narrar una historia completa acerca de él. Aunque cuenten hechos históricos, los evangelistas no pretenden reconstruir ni presentarnos fotos o reportajes de la vida de nuestro Maestro. Por el contrario, los evangelios son una catequesis sobre Jesucristo, un anuncio de su persona, una proclamación, un pregón sobre Jesús, para que acojamos su persona, su vida y sus palabras como fuente de vida y de salvación. Evangelio es la buena noticia de que Dios nos quiere y de que nuestra historia no es ajena a su voluntad de amor y salvación. Y esto tanto para nosotros como para toda la humanidad. Los evangelios son libros de fe y como tales debemos leerlos. Juan 20, del 30 al 31. Pero existen otros géneros literarios en la Biblia. Por ejemplo, la leyenda es un relato de origen oral, es decir, contado por la gente, que trata de evocar costumbres, lugares, personas y nombres procedentes de los orígenes de los pueblos. Son legendarios los relatos de los patriarcas que leemos en los capítulos 12 al 50 del Génesis.
A veces estos relatos cuentan el origen de un lugar, una costumbre, un nombre o una cosa. Se llaman relatos etiológicos, que viene de etiología, que significa origen. Así, por ejemplo, el origen del nombre de Rabel en Génesis 11, del 1 al 9, de Betel en Génesis 28, del 10 al 19, o de Israel en Génesis 32, del 23 al 31. También está la fábula, que lo podemos ver en Números 22, 28, o en Jueces 9, del 8 al 15. La parénesis o exhortación moral, que la vemos en Romanos 12, Primera de Juan 2. Los himnos, que lo podemos ver en Lucas 2, del 29 al 32. Las historias de milagros en Lucas 5, del 17 al 26. Los catálogos de virtudes y vicios en Gálatas 5, del 19 al 23. Los dichos jurídicos en Marcos 10, del 10 al 12. Dichos sobre el seguimiento, Mateo 16, del 24 al 28, y muchos otros géneros más. Como lo hemos visto, el presente capítulo nos ofrece la oportunidad de estudiar, identificar y diferenciar los géneros literarios que están presentes en la Biblia. El esfuerzo que este estudio nos requiera será muy agradable a Dios, porque una vez más se trata de establecer la diferencia entre el mensaje que Dios nos envía y la manera como fue dicho o escrito. Hasta aquí nuestro capítulo de hoy. Yo espero que usted tome todas estas citas que hemos visto y las confronte. Tome su Biblia y las lea, para que así amplíe su conocimiento acerca de estos géneros literarios. Hasta la próxima. Que Dios me los bendiga. Y recuerde compartir con todo aquel que usted crea que debe recibir este mensaje. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.